Vamos a explicar el módulo 1.3 de nuestro curso de práctica clínica basada en la evidencia mediante la metodología GRADE. Todos los contenidos de esta sesión los tenemos en nuestra página web Evalmed, aquí está, en la pestaña de docencia, que es la que tenemos presente, aunque es más fácil encontrarlo a través del índice. En el índice está por orden alfabético, las categorías o pestañas están por orden alfabético. La primera sería calcular, con todas las calculadoras que utilizamos, con las explicaciones, chuletas, todo. Y después de la C, la de docencia. Concretamente, el día de hoy es el 1.3. Práctica, dice así, práctica para elaborar una evaluación GRADE. Aquí tenemos los contenidos. La presentación sobre la que vamos a apoyarnos es esta que está aquí, se puede bajar perfectamente. Y aquí tenemos la plantilla GRADE con todos los epígrafes ya contestados, ya hecha una evaluación GRADE, un resumen en forma. Aquí tenemos las calculadoras para verlo todo en detalle y calcular encima de ellas, esta y esta. Un poquito más abajo lo hemos introducido, aunque está dentro de la evaluación, lo hemos introducido también separadamente porque servirá para aquellos que elaboren viñetas, y son las características sociodemográficas y clínicas en el inicio, la baseline, baseline, dicho en términos castizos, y un poquito más abajo, que aunque se encuentra también en la evaluación, lo hemos separado, que es el test breve de la graduación GRADE de la validez de las evidencias. Está aquí sencillamente porque es conveniente para todas aquellas personas que vayan a hacer sus evaluaciones mediante viñetas. Aquí está la validez de la evidencia, de las evidencias. Bien, y aquí un poquito más abajo tenemos la narración para evaluadores y formadores. Naturalmente esto no es para el lenguaje común de la calle, pero en este caso, aunque aquí este vídeo es completo, vamos a grabar en 4 tramos para que pueda ser utilizado en la formación online mediante las plataformas como Moodle o similares. Bien, sin más, en lugar de bajarla de aquí, como ya la tenemos nosotros aquí debajo, comenzamos sobre nuestra presentación. Y bien, y lo titulamos Ejercicio práctico para elaborar un resumen de la evaluación GRADE de un ECA. El ejemplo del PROACTIVE. ECA es estudio controlado aleatorizado, como luego veremos. Bien, este sería el tramo 1. Tramo 1. Bueno, antes de comenzar, vamos a abrir un paréntesis para conectar con el módulo inmediatamente anterior, el 1.2. No nos vamos a ampliar, no nos vamos a extender, porque ya lo hemos explicado en el módulo anterior, pero hacemos este pequeño resumen del final de ese módulo, que dice que la evaluación GRADE se deposita sobre 13. 13 preguntas, son 10 y 3, 13. 13 preguntas para la evaluación GRADE de los ensayos clínicos. Para los estudios observacionales son alguna menos, y también para los metaanálisis, es decir, también para las pruebas diagnósticas. En fin, para cada diseño hay un número de preguntas que son las adecuadas para cada caso. Bueno, diremos, antes de avanzar, que GRADE es, por así decir, la evolución, bueno, no lo es que lo es, la evolución del movimiento inicial de práctica clínica, o mejor dicho, medicina basada en la evidencia. La medicina basada en la evidencia surge en la cátedra de epidemiología clínica de la Universidad de Medicina de la Universidad McMaster. Esa universidad se encuentra en la ciudad grande de Ontario, en Canadá, en la ciudad de Hamilton, dentro del estado de Ontario. Se me había ido un poco la cabeza. David Sackett fue el que inauguró aquella cátedra, y sus alumnos recibían una serie de
protocolos para sus prácticas dentro de su asignatura, claro está. Y bueno, posteriormente aquello fue utilizándose fuera desbordó la propia facultad, la propia universidad, la propia ciudad, y se convirtió en el año 1992 en algo que en principio ellos no tenían pensado, que es el movimiento de lo que se denominó medicina basada en la evidencia. El que dio el nombre fue precisamente uno de sus alumnos y en este caso de sus colaboradores, que era Gordon Guyatt, dicho en términos castizos, que hoy es el que continúa pues prácticamente después de que continúa como líder, después de la falta de que se retiró el jefe, ¿no? el inventor, bueno, el principal patrocinador, que fue David Sackett. Bien, en el año 2004 se hizo esta evolución porque los protocolos de la medicina basada en la evidencia dejaban algunos huecos que no estaban pensados en rellenar al principio, porque se suponía que las evaluaciones estaban hechas para agentes morales. Cuando digo buenos no estoy hablando de una moralidad religiosa, con todo el respeto, naturalmente es muy respetable, ¿no? Sino de una moralidad en este sentido en cuanto a los grupos de moralidad, de evaluación de ensayos clínicos. Un poco una moralidad dentro del mundo de los científicos, no de la ciencia, de los científicos. Bien. Aquellos huecos se fueron llenando porque al principio no hacía falta llenarlos, dado que no había una maliciosidad ni una segunda intención en las evaluaciones. Pero para evitar que eso sucediera con la gente que ya estaba evaluando, se amplió y el protocolo se llenó de preguntas. Estas preguntas en el ensayo clínico, tal como dice Gordon Guyatt en este artículo del 2008, que se publicó en el 2008, aunque era muy anterior, son 13 preguntas. Y estas 13 preguntas son una pregunta pico, 7 para la validez, 2 para la magnitud y precisión y 3 para la aplicabilidad. Pequeño resumen para recordar qué es la validez. La validez, dicho muy rápidamente, muy resumidamente, puede ser alta, moderada, baja o muy baja. No es que pueda ser, sino que, bueno, que se han establecido estos 4 niveles para no complicarlo, porque si alguien quiere utilizar una escala de 45 niveles de validez, será difícil realmente distinguir entre uno y otro. Aquí se distinguen bastante bien, y validez significa cuán verosímil, cuán válido es que el resultado que yo he obtenido en este ensayo clínico, esta reducción absoluta del riesgo, este resultado, este NNT, cuán verosímil, cuán verdad es que este resultado se parece al que hubieran visto los dioses del Olimpo, que es la metáfora que me he permitido utilizar y que pretendo no ofender a nadie, no ofender a nadie. Es decir, antes de saber si este resultado, este NNT, esta reducción absoluta del riesgo, es relevante, tenemos que saber si es muy verdad que ese resultado pues, se parece al que hubieran obtenido los dioses del Olimpo. Es decir, que se trata de ver qué certidumbre tenemos de que el resultado que hemos obtenido está cerca del verdadero resultado que nosotros creemos que es. Está claro, científicamente hablando, claro, nosotros no somos dioses, somos seres humanos. Bien. Entonces, validez alta quiere decir que tengo una alta confianza en que el resultado que he obtenido debe de estar muy cerca del que hubieran obtenido los dioses del Olimpo. ¿Que no estoy seguro? Bueno, pues si no estoy tan seguro, tengo algunas incertidumbres que iremos viendo precisamente para reducir esta validez de la evidencia, pues sería moderada y de aquí en adelante. Antes de nada, los diseños de los ensayos clínicos parten en el inicio, entran en el examen con un 10, entran en el examen con una validez de evidencia alta. Y es precisamente cuando nosotros evaluamos, vemos si hay algún defecto, alguna falta, alguna violación, algo que no es conveniente en el diseño o en la implementación del ensayo clínico, y así vamos bajando, que es lo que vamos a hacer precisamente en esta práctica de hoy. Bien, ¿qué es la magnitud? Hemos dicho que hemos encontrado un resultado
bien cuando estamos leyendo, o sea, los investigadores a los que nosotros estamos leyendo, o bien cuando los tenemos nosotros, que nos hemos constituido en investigadores, estamos haciendo nuestra propia investigación, vale para las dos, por supuesto, pues yo tengo que tener una idea de que este resultado que estoy obteniendo, que he obtenido, que ya de alguna manera he graduado su validez, ya la he graduado. Vamos a suponer que la validez de la evidencia es alta. Es alta la validez porque ya lo he visto y no ha decrecido desde el inicio que entra en el examen. Bien, yo he obtenido ahora una reducción absoluta del riesgo, por ejemplo, de un 7%. Bueno, pues puedo considerar que ese 7% en la enfermedad que yo estoy evaluando es relevante clínicamente. También lo sería el 6%, el 5%, pero a lo mejor el 0,2% de reducción del riesgo, pues es una cantidad, una magnitud irrelevante. Eso es a lo que nos referimos. Bien, la magnitud de los resultados se refiere a la relevancia clínica, aunque también podemos decirlo significación práctica, que es como originariamente se dice en la bioestadística, ¿no? La magnitud de los resultados se refiere a la relevancia clínica o significación práctica de los beneficios menos los riesgos añadidos, y esto va aplicando a la derecha y a la izquierda un intervalo de confianza, que es lo que llamamos la precisión. Claro, si la estimación puntual que hemos obtenido tiene un intervalo de confianza muy amplio, pues quiere decir que no tenemos una seguridad alta de dónde se encuentra el verdadero valor del parámetro. Claro está que si está cerquita de la estimación puntual es muy preciso. Esto es muy preciso y esto es impreciso, y esto es muy impreciso. La precisión consiste en que desde el límite inferior del intervalo de confianza al límite superior no tiene que haber una gran distancia, porque ahí es donde sospechamos o donde estimamos matemáticamente que se encuentra el verdadero valor del parámetro, porque no se encuentra en la estimación puntual, sino en cualquiera de los puntos del intervalo de confianza con la misma probabilidad, desde el izquierdo hasta el derecho. Muy bien, bien. Muy bien, pues ya tenemos la validez y la magnitud. Pero hay tres preguntas para la aplicabilidad. La aplicabilidad hay que intentar entenderlo si soy capaz de explicarlo bien. En el ensayo clínico lo que tenemos es un resultado de una media de una población, son medias promedios. Es decir, que está aplicado a categorías, a clases de personas. Perdón que diga clases, no quiero ofender a nadie. O sea, estoy diciendo clases porque son unas clasificaciones nosológicas en este caso. ¿Qué tipo de enfermedad, qué tipo de morbimortalidad de origen tienen estos pacientes? Entonces, esta aplicabilidad que vegetativamente al principio tiene la evaluación GRADE, esta aplicabilidad lo que trata es de que una vez que el lector, yo como evaluador, estoy identificando a qué prototipo de pacientes le es de aplicación el resultado que se ha obtenido en el ensayo clínico, tengo que ver, o sea, si hay una traslación de esa aplicabilidad, de esa población, a las clases de pacientes que yo tengo. Por ejemplo, cuando vamos a ver hoy el ProActive, tengo que ver que el resultado que me da el ensayo clínico es de una media poblacional, a pesar de que haya subgrupos, pero es la media, el promedio con su intervalo de confianza, y no de las personas en concreto. No lo son. El ensayo clínico me da la media de una población. Y tengo que ver si esa población se parece a alguna clase de pacientes que tengo yo en mi cupo. Efectivamente, en mi cupo tengo una clase, un grupo de pacientes que le es de aplicación aquello. Eso es la aplicabilidad, pero en principio estamos hablando de promedios a promedios, no de persona a persona. Y hasta aquí es donde llega la evaluación GRADE con las 13 preguntas. ¿Qué pasa? Que GRADE pretende, y hay veces que desborda, lo que es el dato obtenido científicamente. Bien, y es intentar dar una recomendación, pero claro, intentar dar una recomendación es desbordar el mundo de la ciencia, o de las ciencias, que está mejor dicho. Bien, si además queremos hacer una recomendación, es decir, que esto sirva para personas particulares, ya personas particulares del cupo de los médicos que van a seguir nuestra recomendación, ya es un poco más.
Ya estamos haciendo un poco de filosofía espontánea que tiene que ser lo más sistemática posible. Aquí vamos desbordando el número matemático, porque estamos haciendo una decisión moral. Si además queremos hacer una recomendación, necesitamos estar preparados para una clase cualitativamente más compleja que puede formularse mediante un razonamiento práctico. Es un razonamiento moral, la moral de grupos, moral, ético, moral, en el que la conclusión teórica anterior, repito, antes hemos obtenido unos valores que son teóricos en el mundo de las ciencias. Hemos obtenido un razonamiento teórico, hemos obtenido la conclusión de un razonamiento teórico antes. Ese razonamiento teórico está en el mundo de las ciencias, pero ahora mismo hemos salido al campo antropológico, al espacio antropológico, mejor dicho, hemos salido al espacio antropológico con debajo del brazo tenemos aquí el dato científico que hemos obtenido allí. Y ahora aquí tenemos, naturalmente, ahora tenemos aquí esto. Bueno, lo tenemos aquí. Y con esto que hemos obtenido allí, vamos a hacer la recomendación en otro espacio, que es el espacio antropológico, por lo que es una decisión moral. Muy bien, pues ahora, para hacer una buena decisión moral, para hacer una buena recomendación, en realidad lo que vamos a hacer es otro tipo de razonamiento muy parecido al anterior, que es el que se llama el razonamiento práctico. Repito, aquel era el razonamiento teórico. Mundo, ¿qué mundo era? Era el espacio de las ciencias. Y ahora en el espacio antropológico es una recomendación moral y es un razonamiento práctico o razonamiento moral. Es muy parecido, pero en este razonamiento práctico, esto que he traído de allí es uno de los constituyentes de la premisa menor, porque en el razonamiento práctico también tenemos una premisa mayor que es el bien último al que tienden todas nuestras actuaciones, y la premisa menor soy yo como médico, como evaluador. Con este dato hago la recomendación, pero este dato lo tengo que tener en la premisa menor. Mal habré de hacer yo una recomendación si no tengo esto para recomendar, porque realmente estoy recomendando en vacío, me lo estoy imaginando, estoy en la higuera. Bien, como este tema lo tenemos en otro módulo, no nos vamos a extender porque desborda también la pretensión de nuestra evaluación de hoy. Se verá más adelante en una sesión que aborda específicamente el razonamiento práctico. Muy bien. Bien, repetimos de nuevo, igual que en el módulo anterior, el módulo 1.2, que estas 13 preguntas nosotros las hemos introducido, nuestro grupo de Valmet las hemos introducido en una estructura narrativa. Es más fácil de recordar, como si fuera un cuento de los hermanos Grimm, una fábula de Esopo, de Cadalso, Samaniego, los españoles, o también uno de los cuentos de los hermanos Grimm, una novela de caballerías, es una novela de caballerías, de cualquier estructura narrativa, o una obra de teatro muy especialmente de aquellas primeras que se hicieron en Grecia o las que se han hecho en el siglo de oro español, por ejemplo. Bien, entonces, lo que tenemos es una narrativa en el que estas 13 preguntas están dentro de una historia narrativa, una narración, y siempre una narración de este tipo es la forma en la que un hombre se habla a sí mismo, en algunas ocasiones, precisamente reflejando lo que dice sobre los demás, que le sirven de dialéctica, le sirven de oposición para saber si no está diciendo tonterías, claro está. Bien, lo primero es que tenemos un problema. Hay un problema, ese problema es algo que nos resulta aversivo. Esto hace que nosotros nos encontremos con una trama que van aumentando los problemas. Luego tenemos un conflicto y este conflicto obliga a que tengamos una intención, un diseño de resolución de ese problema. Ese diseño de resolución de ese problema se puede quedar en el mundo de las ideas, pero se puede pasar también al mundo práctico, a un razonamiento práctico, y hay que hacerlo fácticamente, operatoriamente. Ahí empezamos a actuar, hacemos la acción de llevar a cabo el diseño y vamos operando
y obtenemos unos resultados. Esos resultados en la vida diaria, tal como nos hablamos nosotros a nosotros mismos, suele terminar aquí. Pero en el mundo de las ciencias tenemos que evaluar si ese resultado es o no es. ¿Es de verdad o es en apariencia? Esa evaluación es lo que nosotros hacemos aquí y también, por supuesto, en cualquiera de los campos categoriales de las ciencias. Si alguien se pierde, en algún momento tiene una regla mnemotécnica, que es el acrónimo ideal, que sirve para recordar en qué momento se encuentra uno en la navegación. Ideal es el acrónimo de la I, identificación del problema, la D, definición del problema, la E son las estrategias para reducir el problema, que es el diseño, la A son las actuaciones fácticas llevadas a cabo para resolver ese problema y la obtención de un logro, un resultado, es la conclusión final de esta navegación. Nosotros, además, hacemos una evaluación de todo esto para ver si esos logros son metafísicos o son fácticos, son materiales. Muy bien, esto lo tenemos en esta estructura: introducción, cantidad o calidad de problema, lo proyectado, que es el diseño, lo conseguido, que es empezar a actuar y a ver qué resultados son los que obtenemos nosotros como investigadores o cuando estamos mirando la investigación de otros. Luego emitimos unos comentarios para poder relacionar unos resultados con otros y establecemos una discusión o no, si tenemos que aclarar algo que es más actitudinal, más subjetivo al lector, que le puede orientar incluso más allá de los datos. En los ensayos clínicos, naturalmente, nos conviene ver también si el conflicto de intereses y la validez de los resultados para nosotros es capital, claro está. Luego hacemos las conclusiones, siempre hacemos las conclusiones. Y si cabe, si podemos, hacemos las recomendaciones. Hay veces que no hacemos recomendaciones porque la pieza cognitiva que estamos evaluando no es suficientemente representativa para dar unas conclusiones amplias. Tiene su validez y su conclusión en el grupo en el que se ha hecho, pero no se puede hacer una recomendación para afuera porque es demasiado pequeño por lo que sea. Si se puede, se hace una recomendación. Por ejemplo, de un ensayo clínico, aunque vamos a hacer aquí un ejercicio con una recomendación, propiamente las recomendaciones se suelen hacer de la totalidad de investigaciones que hay sobre el tema. En algunos estudios sobre cáncer hay veces que se hace con un solo ensayo clínico. En algunas investigaciones sobre vacunas se hace solamente sobre una vacuna, con un ensayo clínico de una cosa o de otra. Pero en prevención primaria, como por ejemplo en este caso, que estamos hablando de diabetes mellitus tipo 2, generalmente tiene que haber más piezas cognitivas, tiene que haber más piezas de investigación, y lo hacemos cuando ya tenemos varias para reunirlas y combinarlas en un metaanálisis, que también lo tratamos en el módulo 4, 5 y 6 de nuestro curso de práctica clínica basada en la evidencia. Ese curso ya es lo que llamamos el curso superior. Muy bien. Cerramos el paréntesis y eso que todavía no hemos empezado, pero teníamos que hacerlo para poner al lector, al escuchante, en situación. Y aquí empieza. Vamos con este caso particular porque, bueno, lo hemos utilizado como ejemplo y hemos preferido hacer algo, en fin, que se publicó en el año 2005 lo pone aquí, porque crea menos disonancia en el aspirante, que cuando es nuevo y, en fin, está en marcha, está entremetido en esos resultados y puede crearle alguna disonancia, algo que no le guste, que él no esperaba. Preferimos hacerlo con algo ya clásico. Bien, bueno, pues aquí tenemos la foto del ensayo clínico publicado. Este está en español y vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí porque se encuentra... La publicación original fue está en inglés, en la revista Lancet, y en este caso el sponsor, el patrocinador, Lilly, que es el dueño de la molécula de pioglitazona, y esto se hace en algunas ocasiones, le pide a la revista Lancet que le traduzca el estudio original en inglés, con una traducción oficial,
a varios idiomas. Bueno, uno de ellos fue el español, y nosotros, en lugar de hacerlo en inglés, aunque nuestra costumbre es hacerlo siempre en inglés, bueno, pues en este caso, por motivos pedagógicos, hemos aprovechado la otra publicación, dado que, bueno, hemos tenido la suerte de vamos a cerrar esta pestaña y vamos a ver la publicación. Esta es la publicación, vaya, la tenía yo en español, es la misma, con el mismo número de páginas y todo. Muy bien. Pues a pesar de que tiene aquí un título, nosotros lo hemos titulado de otra manera, porque hay veces que el título que tiene el fabricante o el investigador, bueno, o el editorialista, pues es llamativo, pero hay veces que no explica al lector lo que se va, o sea, qué funcionalidad y qué operaciones se van a hacer en el ensayo clínico. Aquí, bueno, pues prefiero yo decirlo de la manera que vamos a nombrar dentro de un momentito. Bueno. Antes de nada, bueno, pues aquí, como todos sabemos, está el resumen, el abstract, que se dice en inglés, ¿no? Y ya me llama la atención algo que me encuentro aquí subrayado. Bueno, vamos subrayando poco a poco aquello que, como ya tenemos una pequeña experiencia, lo hemos hecho ya 2 veces, aquello que yo sé que va a ser para contestar estas 13 preguntas que hemos dicho al principio, 10 y 3, 13. Bueno, en fin, nosotros tenemos alguna más, ¿eh? Bien. Entonces, bueno, pues viene a colación porque hay quien prefiere ir subrayando y pasándolo inmediatamente a la plantilla, pero a mí particularmente, bueno, y algunos de mis compañeros y compañeras prefieren subrayarlo primero para tener una idea en conjunto después de leer el ensayo clínico. Se hace una lectura aérea, rápida, son 20, 30 o 35 minutos. Si uno no tiene tanto tiempo, bueno, pues en fin, 20, 30 o 35 minutos cuando uno tiene práctica. Al principio puede durar 1 hora la lectura para encontrar dónde son los sitios donde tiene que subrayar. Bueno, aquí se ve perfectamente subrayado, creo que se nota, a pesar de la humildad de nuestros medios. Bien, y estamos aquí. Bueno, por ejemplo, vamos a ver. Dice, por ejemplo, la secuencia de asignación aleatoria fue generada por un miembro del Departamento de Estadística de Nottingham Clinical Research Limited. Una vez comprobadas estas listas, todos los archivos se pasaron al coordinador del sistema de respuesta de voz interactiva, que se encargó de guardarlos de manera segura durante un periodo, en fin, que fue el que duró el ensayo. Bueno, pues esto pues nos interesa a nosotros porque sí nos va a servir para contestar una de las preguntas. Si eran asignados al tratamiento, se administraba a los pacientes pioglitazona durante tal y tal. Aquí nos va a venir bien para la pauta de tratamientos. Un poquito más abajo, nuestra variable principal, pues sí, para anotar la variable principal, que es un poco larga, porque tiene muchos hijos, muchos componentes, es una variable combinada y se encuentra aquí. Aquí tenemos, bueno, pues los abandonos de la medicación y algunos que, en fin, que son pérdidas de seguimiento. Bueno, pues lo tenemos aquí también puesto. Bueno, aquí, como vamos a hacer una demostración de cómo elaborar la baseline por nuestra cuenta, dado que el fabricante aquí no nos dice si las diferencias son estadísticamente significativas, se limita a darnos las características del grupo de intervención y del grupo de control sin decirnos si están equilibradas. Nosotros vamos a hacerlo y vamos a completar esto que no hizo el investigador principal. Bien, pues vamos poco a poco. Esto, por ejemplo, es importante. Dice, un panel independiente que trabajó con el comité de adjudicación de las variables de valoración evaluó todos los posibles episodios de variables de valoración y los clasificó según los criterios predefinidos. Bien, esto es importante porque es lo que llamamos el enmascaramiento del comité de evaluación de asignación de eventos. Perdón. Bien, bueno, pues vamos poco a poco. Y vamos, bueno, pues vamos fijando aquello que después, bueno, pues rápidamente vamos a utilizar. Aquí están los resultados más mollares que nos interesan, estos de aquí, entonces los vamos señalando. Por ejemplo, también los patrocinadores, lo ponemos de color rojo porque claro, esto es una parte negativa, ¿no? Tuvieron 2 representantes en el Comité de Dirección Internacional y ambos fueron también miembros del Comité de Ejecutivo. Todo esto lo vamos a ver luego posteriormente y sin más, bueno, pues vamos a quitar ya esta pestañita porque no nos hace falta.
La forma en la que nosotros lo situamos en nuestra página web es con este PDF y se ve aquí perfectamente que, bueno, que ya hemos titulado según nuestro criterio lo mismo que ha hecho el investigador, pero completando los huecos que él no ha puesto. No digo que lo haya hecho con mala intención, no, pero bueno, nosotros es para nuestros lectores y sobre todo para la práctica clínica. Resumen grade del ensayo clínico Proactive. Es prevención secundaria de eventos macrovasculares en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 y factores de alto riesgo cardiovascular que se asignan a pioglitazona o a placebo. Bueno, este es el título corto, ¿no? Aquí nosotros vamos poco a poco desarrollando toda esta narrativa de acuerdo a los epígrafes y apartados que habíamos mostrado anteriormente. Aquí está la introducción, cantidad y calidad de problema, lo proyectado poco a poco se va diseminando, poco a poco, pero en este caso, por supuesto, esto está en la página web, ya lo hemos dicho. Esta es una evaluación, bueno, está un poco recrecida para aquel que quiera verla sin más explicaciones. Pero nosotros, bueno, pues hemos preferido utilizar nuestra presentación, esta presentación nuestra, porque tiene algunas explicaciones que son necesarias sobre todo para los aspirantes cuando por primera vez se enfrentan a una evaluación grade porque se hacen así. Y por qué miramos algunas cosas que a lo mejor, pues en principio, o desconoce o no tiene demasiado claras. Bien, vamos con la introducción y es la cantidad y calidad de problema. Las personas con diabetes mellitus tipo 2 tienen un riesgo más elevado, y claro, de momento aquí tenemos ya la primera dificultad, un riesgo más elevado. Bueno, vamos a terminar de leer y vamos a volver sobre esto. Las personas con diabetes mellitus tipo 2 tienen un riesgo más elevado, no me gusta que ponga esto más elevado, porque hay que poner cuánto. Las personas con diabetes mellitus tipo 2 tienen un riesgo más elevado que sin diabetes mellitus tipo 2 de incidencia de infarto de miocardio e ictus. Es verdad. Antes de concebir el presente estudio, había una evidencia indirecta de que las glitazonas podían reducir las complicaciones macrovasculares. Muy bien. Esto es la cantidad y calidad de problema. Ante la aversión que provoca ese riesgo más elevado, lo ponemos de momento aquí porque vamos a ver que esto no nos gusta que ponga más elevado, bien. Ante la aversión que provoca ese riesgo más elevado, los investigadores del Proactive diseñaron el ensayo clínico aleatorizado controlado para averiguarlo. Muy bien. Bien. Aquí, de momento, decimos que la cantidad y calidad de problema debe estar perfectamente delimitada en la introducción, porque si no tenemos la cantidad y calidad de problema, no hay problema definido. De modo que entonces no hay que hacer nada, ningún ensayo clínico. Es un psicologismo, que tenemos algo que nos molesta, es lo que en la calle se llama un peligro, pero no una función de riesgo que los sanitarios debemos diferenciar perfectamente de lo que es un peligro. Peligro es una sensación que puede ser o puede no ser. Pero cuando nosotros hablamos de riesgo, no es lo mismo en la sanidad el riesgo que el peligro, porque el riesgo para nosotros es una función de probabilidad en la unidad de tiempo. De modo que un riesgo es la probabilidad, una función de probabilidad de que suceda un evento en la unidad de tiempo sobre una población que va a hacer de denominador. Es el porcentaje de eventos por año, sería así. Y naturalmente el término más elevado es un cuantificador más elevado, es un cuantificador previo en la evolución humana a la invención de los números. Cuando digo la invención, al surgimiento de los números. Aunque los seres primitivos, y por ejemplo, los hombres primitivos, que es una forma genérica de decirlo, y Jory Fraz, por ejemplo, tiene un libro precioso que se titula Las cifras, aunque tenían formas de contar, naturalmente utilizaban más los cuantificadores que han pasado al lenguaje coloquial de hoy en día muy imprecisamente, porque son estos de mucho, poco, bastante, no me lo puedo creer. Bueno, todo eso es algo emocional pasado a las sensaciones, a los sentimientos, pero está sin cuantificar. Porque, por ejemplo, aquí más elevado es impropio de una evaluación científica. Más elevado sería en la calle, porque más elevado es, vamos a ver, es más elevado en un 1%,
en un 7, en un 25, en un 32, en un 79. Claro, más elevado no nos está diciendo si es del 1 al 79 o al 85 o al 98. De modo que es impropio en una introducción no establecer aquí la función de riesgo que nos mueve a la aversión. Mal, por eso lo hemos puesto de color ámbar. No está del todo mal, porque en realidad los investigadores lo tienen contenido, como luego veremos. Pero bueno, no es correcto decirlo aquí, por eso decir, ¿qué más? Ay, me falta el acento. Voy a ponerlo en este momento porque me acabo de dar cuenta de que aquí he cometido un error al no poner la tilde. A ver si soy capaz. Bueno, pues estamos aquí. A ver si soy capaz. Bueno, pues parece que no soy capaz de poner la tilde. De modo que, bueno, vamos a intentar hacer esto más correctamente, ¿verdad? Bueno, vamos a ver si soy capaz. Bueno, pues me parece que he tenido un problema aquí, ¿no? Bueno, pues aquí está. Muy bien. Bueno, me falta la tilde. Bien, vamos a pasar a lo proyectado. Ahora vamos a hacer el diseño con esos riesgos que hemos visto. Y lo primero es, de este epígrafe, es el objetivo. Y el objetivo lo elaboramos siempre con el término pico. Nos tenemos que enamorar de esta sigla, pico. Pico es las siglas de P, que se interpreta como pacientes o población en riesgo. Afortunadamente tienen la misma letra en el inicio, la P, patients o población, ¿verdad? ¿No? Pacientes o población en riesgo, la población en riesgo, que es la que a nosotros, sobre la que nosotros vamos a actuar, claro está, ¿no? La población en riesgo, la intervención que nosotros diseñamos utilizar, un comparador o control, que es la C, y el O es en inglés outcomes, porque se utiliza allí, claro está, ¿no? En el mundo anglosajón ha venido a nosotros con esta O. Bueno, es afortunado también, porque se recuerda muy bien la palabra pico, el acrónimo, y la O son los resultados que se van a buscar, el outcomes que se van a buscar. Está claro que en este caso nosotros tenemos que hacer ver si el investigador o nosotros, cuando nos convertimos en investigadores, hacemos bien el objetivo, y es verificar si pioglitazona reduce la morbilidad y mortalidad macrovascular en pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con alto riesgo cardiovascular frente a placebo. Vamos a ver si está bien hecha la pregunta. La P, población en riesgo. Pues sí, son pacientes con diabetes mellitus tipo 2 con alto riesgo cardiovascular. Hombre, aquí naturalmente lo que hay es un resumen. Esta es la población en riesgo. Nos está diciendo más o menos que aquí debemos saber qué cantidad de riesgo tienen esta población, qué cantidad y calidad de riesgo tienen, ¿vale? Bien, que eso es lo que nos va a decir el outcomes. Bien, ahora la I, la intervención es pioglitazona. ¿Frente a qué comparador? Pues frente a placebo, está aquí, ¿no? ¿Y qué resultados? ¿Qué resultados son los que nos motivan a nosotros a aversión? Y esos son los que vamos a medir. La morbilidad y mortalidad macrovascular. Entonces está muy bien. Y claro, para que se convierta en una función de riesgo, verdaderamente es conveniente decir en cuánto tiempo se va a hacer este tratamiento y seguimiento. Bueno, la duración prevista es de 3 años. Tenemos aquí muy bien hecha la pregunta en la forma pico y avanzamos. Tipo de estudio. ¿Qué diseño es? En la clasificación de los diseños de estudios de investigación o de descripción. Es un estudio controlado, hay que poner con qué se controla, con placebo, y aleatorizado. Bueno, a esto lo llamamos rápidamente ECA porque es estudio controlado aleatorizado, que es el diseño de un ensayo clínico. Multicéntrico, bien. ¿Por qué? Pues porque los pacientes que van a participar diseminan más, amplían sus factores de riesgo, con lo que entonces se permite una generalización mayor. Y está claro que mis pacientes de aquí estarán representados probablemente, si hay multicéntricos, si hay muchos centros en los que se van distribuyendo las características de los factores de riesgo, desde los que tienen más a menos riesgo por las características sociodemográficas y clínicas. Muy bien.
Y está diseñado con, bueno, vamos a ver qué es esto de aleatorización, de aleatorizado, y antes de verlo, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, vamos a ver que este diseño se hace con unas características. De momento es para que se nos peguen porque las vamos a ver dentro de 2 o 3 diapositivas. Y dice que lo hemos diseñado con un nivel de significación alfa del 0,05. Esto es lo que llaman la significación estadística. Luego veremos lo que es. Bien, y una potencia de contraste o potencia estadística, que se dice más en la biomedicina, potencia estadística, aunque su nombre correcto, originario, es potencia de contraste, vamos a decir por eso potencia estadística de contraste del 91%. Muy bien. ¿Y para qué es esto? Bueno, pues porque el riesgo basal, que por eso decía yo que lo tenían identificados, es que ellos consideran, los investigadores, después de investigaciones que han tenido previas descriptivas, han tenido investigaciones conocimiento, porque si no, no lo aprueba un comité ético de la FDA ni de ningún, no se aprueba por ningún comité ético de investigación clínica, tienen en la cantidad de problemas son el 18% de eventos macrovasculares en la variable principal durante 3 años, es decir, a 6% por año, 6% porque 6 por 3 son 18 eventos macrovasculares. Luego entonces sí lo conocían, conocían este número de eventos esperables y esperan reducirlo con la pioglitazona hasta en un 20% esperan bajarlo esto, el 20% del 18% es un 3,6%. Si yo resto 18% menos 3,6% me da 14,4%, lo tengo aquí puesto, ¿vale? Luego entonces, estas son las características para hacer el cálculo del tamaño de la muestra y para entender qué tienen en la cabeza los investigadores desde el principio. Cuando uno entiende qué foto tienen en la cabeza, entiende cómo se desarrolla el ensayo clínico y por qué en algunas ocasiones está fracasado desde el comienzo. En otras ocasiones está perfectamente hecho el ensayo clínico e incluso es mejor que en el comienzo. En realidad, los investigadores siempre son conservadores al hacer el diseño y ellos realmente esperan que este valor del 14,4% sea todavía menor, pero no se arriesgan por si acaso. Vamos a ser conservadores, no sea que perdamos el ensayo clínico. Muy bien, con estas características, como luego veremos, nos harían falta 2.283 pacientes como mínimo por cada grupo. Pero vamos a volver a la aleatorización. ¿Y qué es esto de la aleatorización y por qué? Muy bien. ¿Por qué se hace la aleatorización? Un poco como para la jerga, para nosotros, para nuestra historia. Bueno, la aleatorización surge pues de Ronald Fisher en los años 40 y es para la agronomía, o sea que no está pensado en principio para la biomedicina, ni mucho menos. En realidad el primer ensayo clínico fue uno de sus compañeros, no sé si discípulos, no sabría decirlo yo, que fue Austin Bradford Hill en el año 47-48 es cuando se publica el ensayo clínico, que es el primer ensayo clínico en el que se hace una aleatorización estreptomicina frente a placebo. Pero al principio esto se hacía para las semillas, para la eugenesia de las semillas, aunque también era para la eugenesia humana. Pero en fin, vamos a hablar de momento de las semillas para no promover ahora mismo ninguna disonancia. Esta aleatorización yo la cuento en algunas ocasiones, teatralizadamente, pero para no entretenernos vamos a darla por válida y la diseminaré en alguno de los estudios del módulo superior. Muy bien, la aleatorización teóricamente lo que intenta es equilibrar los factores pronósticos que van en la dirección del evento. Vamos a ver qué es esto. Y van a intentar equilibrar el número de personas que toman pioglitazona y las que toman placebo. Esta es una aleatorización de pioglitazona o placebo con el Excel, la hoja de Microsoft. Obsérvese cómo a medida que aumenta la muestra, la frecuencia de pioglitazona se sitúa en el 50%. Bueno, vamos a hacer esta pequeña práctica que está aquí y es esta de aquí. Vamos a ponerla en grandecito para que se vea. Bueno, pues esa foto que hemos visto hace un momentito, voy a hacer una visión aérea, pues es esto que está aquí, se ve aquí, ¿no? Es esto lo que he intentado
poner anteriormente aquí, ¿vale? Bueno, vamos a verlo aquí y vamos a ponerlo ya en grande, porque si no entonces no vamos a entender qué es lo que queremos hacer. Bien, vamos a simular 2.310 lanzamientos, tiradas de una moneda aleatorizando dos números, el 0 y el 1, pioglitazona, placebo, ¿vale? Muy bien. Bueno, pues esto se hace como aquí en la caja de fórmulas se puede observar, con esta sencilla fórmula de Excel, que es entero, aleatorio, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, pues en este caso, como vamos a aleatorizar solo dos números, ponemos por eso aquí el número 2. Y entonces, efectivamente, se aleatoriza el 1, apareciendo o bien el 1 o el 2, valga la redundancia, aleatoriamente hablando, ¿no? Bien. Aquí a la derecha, de momento solamente porque se vea, hemos hecho una función condicionada en la que le decimos que traslade, o sea, que traduzca los números en letras. Y lo que está diciendo es que si hay un 1, que ponga placebo. Y que si hay un 0, como veremos aquí al final, que ponga pioglitazona. O sea, que es una función condicionada fácil de hacer en Excel, sobre todo si uno empieza a tener práctica. Entonces, ¿qué es lo que yo pretendo? Lo que yo pretendo es aleatorizar estos 10 primeros y ver qué cantidad de caras, qué cantidad de placebos habría en los 10 primeros si solamente aleatorizáramos 10 pacientes, ¿verdad? Bueno, pues 10 pacientes, en principio, nosotros nos gustaría que entraran 5 en placebo y 5 en pioglitazona, ¿verdad? Sí nos gustaría, pero no siempre sucede así, porque por ejemplo en este caso son 1, 2, 3, 4, 5. Bueno, sí, en este caso son 5. Bueno, hemos tenido mucha suerte, ¿no? Hay veces que salen de otra manera, como ahora comprobaremos, ¿no? Bien, porque no siempre se consigue al principio. Voy a hacer una aleatorización en este momento. Voy a volver a hacerla. Bien, aquí tenemos 1, 2, 3, 4 y 5. Vaya, estoy teniendo muchísima suerte hoy. Tengo que jugar a la lotería. 1, 2, 3, 4 y 5. Nunca me había pasado esto. 1, 2 y 3. Aquí hay 3. Esto es más normal, o sea que no sean 5. Es la primera vez que me pasa. De modo que voy a tener que jugar a la lotería porque estoy en racha. Bien. Y entonces, bueno, pues estos 10 primeros no siempre consiguen el equilibrio. Pero la ley de los grandes números, que es lo que tratamos con la aleatorización, sí que van enrutando hasta el 50% y por eso lo queremos mostrar de la siguiente manera. Vamos a ver si somos capaces de hacerlo aquí abajo. Vamos un poquito más para abajo, así, para hacer, si nos damos cuenta, aunque casi no se ve, podemos mirar que aquí se han hecho los últimos 10 lanzamientos en la columna 233, con lo que entonces son 2.330 tiradas, lanzamientos. Bien, aquí lo que hemos hecho hacer es una frecuencia acumulada. Estos son los 10 primeros, los 20 primeros, los 30, los 40, los 50, vamos acumulándolos hasta que llegamos aquí al final a los 2.310 tiradas, se pone aquí, o lanzamientos, ¿vale? Bien. Aquí lo que vamos es tomando el número de caras que van en cada uno de los acumulados. Y vamos a ver el primero y el último. Efectivamente, va a ser más fácil mirarlo en este gráfico que hemos hecho al efecto, poniendo aquí los 10 primeros lanzamientos y aquí los 2.310 lanzamientos o tiradas, ¿vale? Bueno, como a mí me permite hacer, voy a hacer una aleatorización, bueno, voy a ponerlo aquí, vamos a hacerlo pegar. Bien, aquí está. Efectivamente vemos que al principio los 10 primeros son el 60%, pero como poco a poco se va enrutando hasta llegar muy cerca del 50%. Efectivamente, estos son los 10 primeros, los 20, 30, 40, 50, pum, 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 y vemos como si fuera un río que va tomando su cauce para llegar a la misma desembocadura del 50%, que es lo que nosotros queremos, 50% de uno y 50% de otros, ¿vale? Vamos a hacer otro más. Vemos que ahora
O sea, es el 90% en los 10 primeros, se encuentra aquí y como poco a poco se va enrutando, va cogiendo la ruta donde va a llegar, por la ley de los grandes números, al 50%. Otro más. Y aquí tenemos, otra vez, 50%, o sea, poco a poco, ¿cómo se va la ley de los grandes números llegándonos al 50%? Otro más. Y aquí tenemos, bueno, en este caso hemos tenido suerte, igual que antes. Hoy estoy yo con bueno, 60, 49,4 y esto es lo que pretendemos. ¿Qué pretendemos mostrar con esto? Lo que pretendemos mostrar es que esto fue lo que visualizó Ronald Fisher cuando hizo las primeras aleatorizaciones. Y es que con pocos números, pues hay veces que no logramos equilibrar lo que pretendemos estudiar. Pero cuando son grandes números, hay un número crítico por encima del cual esto se consigue. Se consigue teóricamente. ¿Y qué es lo que hemos conseguido? Bueno, pues en este momento hemos equilibrado pioglitazona o placebo. Pero también si hemos hecho una buena selección de pacientes que no están muy distantes en los factores de riesgo, también equilibramos los fumadores de un grupo y los fumadores de otro. El porcentaje, la edad de un grupo y la edad de otro, el número de personas con enfermedad hepática en un grupo y en otro, el número de personas con el colesterol por encima de 250 y el número de personas con colesterol por encima de 250. La hemoglobina glicosilada por encima del 7,5% y por encima del 7,5% en cada grupo. Eso es lo que pretendemos. Naturalmente esto se consigue en un gran número de factores de riesgo que tienen un cierto número, claro. Si son muy raros, necesitaremos todavía más grandes números. Pero teóricamente esto es lo que pretendemos. Y es que además de los fármacos que se equilibren también los factores de riesgo pronóstico, que lo vamos a ver en una diapositiva posterior. Muy bien, el hecho de que teóricamente esto es lo que esperamos, luego no quiere decir que no lo miremos, porque teóricamente eso es lo que hay que obtener, pero luego vamos a comprobar si el azar no nos ha jugado una mala pasada. Y eso es parte de nuestra evaluación, comprobar si la aleatorización, aparte de que está bien diseñada, es decir, teóricamente tenemos que obtener unos buenos números, si luego en la práctica, además de estar bien diseñados, también los conseguimos. ¿Qué es esto?